Gracias a ustedes también, buenas noches. Buenas noches. Vamos a continuar con Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú. En medio de estos debates que estamos pasando, recordemos, en el Tribunal Constitucional sobre el destino de la ONP, en el Congreso todavía sobre el destino de lo que puede ocurrir con las AFP, salió este proyecto de la Comisión Especial que lo que proponía era la creación de una entidad pública que concentrara en realidad todos los fondos de las AFPs privadas. Era una suerte de idea que, como decimos, ha estado flotando antes, pero Ipsos precisamente acaba de publicar una encuesta bastante interesante preguntándole a los encuestados sobre su opinión del papel del Estado como administrador, en este caso, de los fondos. Hay números ahí bastante reveladores. Alfredo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Sí, buenas noches. Es importante precisar que la encuesta ha sido hecha a los afiliados a las AFPs. Importante. 7, 8 millones de personas que serían los afectados por este proyecto de ley, ¿no? Bueno, y pero las respuestas precisamente es la población objetivo, digamos. Exactamente, así es. Así es. Por ejemplo, la idea de que si se debe mantener la libertad de elegir entre gestores públicos y privados, o si el Estado debe ser el único administrador, es preferida en un 82% por mantener la libertad de elegir, que eso es lo que ha ocurrido cuando las personas deciden inscribirse precisamente en las AFPs o en la ONP, ¿no? La idea de que un solo administrador es rechazada por la gran mayoría. Ahora hay que explicar, ahí tenemos el cuadro en pantalla, lo que se estaba proponiendo en la comisión es que precisamente que el Estado sea el único administrador, pero de fondos privados, ¿no? Es un modelo un tanto peculiar. Claro, y por lo tanto bastante confuso y por último innecesario, porque el Estado nunca ha sido un buen administrador de fondos, ¿no? Entonces no tiene mucha lógica. La experiencia, en todo caso histórica, ha sido negativa. Por eso es que pasamos al sistema de las AFPs en los años 80, ¿no? Ahora, 90, sí, vamos a ir bajando a ver en los cuadros, don Jackson, si me puede ayudar con esto. Y claro, son proporciones así. Bueno, acá, ¿crees que tu pensión de jubilación se verá reducida si el Estado operando vuelve a administrar el sistema de pensiones a través del organismo público de pensiones? ¿O crees que tu pensión sería igual? Es decir, si se creara pues este organismo, ¿no? La mayoría dice que su pensión se vería reducida por la administración pública. Así es. Claro, hay un sector del 30% que piensa que sería igual, pero la mayoría, proporción de 2-1, cree que se vería reducida precisamente por esta mala experiencia histórica. Es preferible por eso la competencia que existe actualmente, que permite a los usuarios escoger la AFP con la que trabajan y eventualmente pues escoger la que le da una mejor pensión, ¿no? Es uno de los criterios para escoger AFP. Ahora, el rechazo, la prevención con la posibilidad de un sistema público, me imagino que no va en desmedro de la impopularidad de las AFPs, ¿no? No son exactamente populares las AFPs, incluso entre los usuarios. No son populares, entre otras cosas, porque a la gente no le gusta que le descuenten un parte de su sueldo para un ahorro forzoso, ¿no? Que recién lo va a ver cuando cumpla pues 65 años o algo así. Entonces, ese es un primer elemento. El otro factor que también juega en contra es el de los costos de las comisiones, ¿no? Que es donde hay que hacer esfuerzos para que se vayan reduciendo con el tiempo. Tenemos un cuadro más, a ver si lo podemos ver. Bueno, se desaprueba de manera mayoritaria la creación de este fondo de riesgo compartido, ¿no? Que implica que de tu fondo se le otorgaría una pensión a quienes menos fondo acumulen. Es decir, es esta suerte de expresión del sistema solidario. Hay un rechazo muy grande y claro, ahí si bien probablemente el proyecto está de manera confusamente planteada, Alfredo, sí hay una constante en los últimos años de poder avanzar hacia una suerte de pensión universal. Esto parece que la idea es bien impopular. Claro, lo que ocurre es que hay una capa de pensión universal que en cierta medida ya existe, que es pensión 65, ¿no? Es un mínimo que debería eventualmente llegar a todos y luego la diferencia debería corresponder a lo que cada uno ha aportado a lo largo de su vida laboral.
este tema del fondo de riesgo compartido es algo intermedio, que tal vez tampoco se ha entendido bien, pero en todo caso, en la mayoría, un 80%, como que lo rechace instintivamente, ¿no? Porque desconfía de los criterios con los cuales se le van a quitar a uno parte de sus ahorros para dárselos a otras personas que quizá han contribuido muy poco tiempo al sistema, ¿no? Ahora, de estos números, porque finalmente seguimos discutiendo este tema de la reforma del sistema de pensiones, el propio, o al menos la mayoría de los voceros del Congreso han dicho que se va a aguantar. Hay un cuadro más donde se establecía si es que el tema lo debería haber, bueno, este es el poder elegir entre un gestor privado para que continúe administrando tu fondo de pensión o que el Estado a través... Exacto, y este es, ¿no? ¿Debe ser votado por el actual Congreso o el próximo Congreso? Y la mayoría también es bastante notoria, ¿no? Sí, yo creo que eso tiene un sentido muy lógico y es que estamos ya en campaña electoral, ¿no? Y además la presidenta de la comisión, la señora Moronte, justamente es candidata a una vicepresidencia, entonces claramente no es el momento para estar discutiendo un tema tan importante que además requiere consultar expertos, ¿no? Como la Superintendencia de Banca, el Banco Central de Reserva, en fin, el propio Ministerio de Economía, en este caso ya del gobierno actual o del próximo gobierno, son expertos que tienen que participar y en una circunstancia como la de una campaña electoral ya no es probablemente oportuno, y eso es lo que piensa el 82% de la población, ¿no? Ahora, hay una discusión compleja la que se viene, ¿no? Porque son puntos de todas maneras que al menos acá, a partir de las respuestas de los usuarios de AFPs, no les van a gustar mucho tocar. O sea, está claro que se está reclamando una reforma, como decíamos, hay el tema pues de las comisiones y demás, pero por el otro lado no queda claro cómo de alguna manera introducir esta variable pública, ¿no? No sé por ese lado por dónde va a ir, o sea, todo indicaría que a partir al menos de la opinión de los usuarios de AFPs, pues el tema debería estar quedando sobre todo pues en el ámbito privado. Claro, de repente los que no tienen la pensión en las AFPs piensan distinto, ¿verdad? Claro, pero en ese caso entonces estamos hablando de que hay el camino de la ONP, que en todo caso podría requerir una reforma en la medida en que ahí hay que contribuir al menos 20 años para poder recibir una pensión, y está lo que es lo más importante, todo el gran campo de los independientes que hoy día no contribuyen, que tienen que, por lo tanto, vivir de sus ahorros que hayan podido acumular con algún tipo de actividad económica a lo largo de su vida, pero que no tienen un fondo de pensiones asegurado, ¿no? Entonces, si vamos a ir por ese camino, entonces ya estamos hablando de otro tipo de fuentes de ingresos, ¿no? En contribuciones, por ejemplo, indirectas a través de lo que las personas gastan en telefonía celular o en electricidad o en transporte público. Es decir, se puede pensar en alguna otra forma de contribución para que los independientes tengan un fondo de pensiones, pero lo que no se puede hacer es pedirle a los que ya están contribuyendo con sus fondos privados que les pongan pues un impuesto, ¿no? a su contribución, ¿no? Y terminen siendo virtualmente expropiados para dárselo a los que no contribuyen, ¿no? Claro, es efectivamente un debate complejo, y un debate más complejo todavía en tiempos de pandemia, ¿no? Cuando los bolsillos están tan ajustados, ¿no? Y hay tanta incertidumbre y tanto temor efectivamente sobre lo que podría pasar, nada menos que con un tema tan importante como el de las pensiones. Queríamos aprovechar tu presencia, de todas maneras estamos esperando la próxima encuesta política de elecciones de Ipsos. Comentamos hace un par de semanas, la última que salió también a finales de enero, quincena de enero aproximadamente, ¿no? Sí, así es. Y la próxima luego, sale bueno, para la quincena de febrero, así que no tengo información fresca todavía. Sí, y como siempre decimos, no se comparan las muestras de las encuestadoras, pero salió una muestra del IEP hace un par de días, que más o menos va confirmando ciertas tendencias, unas moviditas, pero a ver, la pregunta que vemos, y siempre con cargo a esperar la nueva encuesta de Ipsos,
es que, claro, los movimientos hasta ahora no son particularmente dramáticos, ¿no? O sea, si hablamos, por ejemplo, de la posibilidad de un caballo oscuro, dicen algunos como Lescano, pero pues salta de 4 a 6, ¿no? De 5 a 7, o sea, estamos realmente hablando de pasitos y yo no sé si esto tiene que ver con o el desinterés de la gente que está en otra, claramente, ¿no? O sencillamente que este menú todavía no aterriza. Bueno, es un poco de las dos cosas, ¿no? Hay ciertamente una preocupación por la pandemia, por la crisis económica que tiene, digamos, absorbida a la población, incluso a la prensa, ¿no? Son los temas que más tiempo nos ocupan a todos en las conversaciones. Por otro lado, también hay una oferta política poco atractiva y un electorado muy decepcionado de sus políticos, no tanto de los expresidentes como de los congresistas, y entonces eso no hay, pues no estamos viendo entusiasmo en las candidaturas, ¿no? En otras épocas uno veía una movilización a favor de uno u otro candidato, hoy eso se ve, digamos, de manera mucho más limitada, prácticamente algunas actividades en las redes sociales, ¿no? Entonces, claro, los movimientos que se ven son lentos, y probablemente vamos a seguir así todavía un par de semanas más. Vamos a ver si ya para mediados de febrero empieza a animarse y vemos alguna sorpresa, alguien que se dispara. Es probable, no es probable, con este grupo tan de chiquititos, es probable que alguno finalmente se vaya a disparar, pero precisamente ahora que hablabas de redes, a mí me llama la atención un punto, porque haciendo digamos, el reporte de qué cosas se mueven en redes, en los medios, qué es lo que la gente está viendo. Hay personajes que llaman mucho la atención en redes, como el señor López Aliaga, como el señor Hernando de Soto. Por lo general, cuando los medios publican, estaba haciendo la revisión estos días, notas sobre estos personajes, tienen mucha lectoría o tienen muchas visualizaciones, pero eso no se traduce en la intención de voto. O sea, puede darse también que tenemos personajes que se van haciendo conocidos. El señor López Aliaga pues a punta digamos, de posiciones de repente radicales, extremistas, qué sé yo, pero al mismo tiempo esto no se traduce en que vayas cosechando más votos. Es un fenómeno curioso, ¿no? Sí, es cierto. En las redes sociales además hay que tener en cuenta que se puede contratar una maquinaria para operar activamente, ¿no? No necesariamente son voluntarios lo que escriben en las redes sociales. Eso se ha visto en muchas campañas electorales. El caso de Soto y López Aliaga es un poquito diferente, ¿no? De Soto sí tiene alguna llegada a personas de las clases medias, limeñas, ¿no? Tiene alguna llegada también a las personas, digamos, de más de 40 años. López Aliaga, en cambio, no levanta vuelo, no aparece en las encuestas, a pesar de tener una oferta, como bien dices, que llama la atención, ¿no? y apunta a un público conservador que no es pequeño. Eso lo único que podría implicar es que es un muy mal candidato, ¿no? Que no llena las expectativas ni siquiera de una demanda electoral que está ahí presente. Y para finalizar, veremos si se confirman estas intuiciones o demás. Un personaje como Lescano llama la atención porque en todos los sondeos la impopularidad de la gestión parlamentaria de Acción Popular es muy grande. Sin embargo, Lescano parece haberse diferenciado, ¿no? Sí, se diferenció desde el momento en el cual Merino, digamos, tomó esta presidencia interina de 6 días. Lescano muy rápidamente se distanció de eso. Me parece que su trayectoria, pues, a lo largo de los años que estuvo en el Congreso, alguna huella ha dejado en un sector de la población que le ha generado, pues, un cierto respaldo, un cierto aprecio, ¿no? Todavía está en números pequeños, pero es cierto de que ya son 2 meses seguidos que varias encuestas sube, ¿no? 2 o 3 puntos, así que podría ser un candidato que siga trepando. Vamos a ver qué pasa en las próximas encuestas. Vamos a estar muy pendientes de esos sondeos. Gracias, Alfredo, por acompañarnos, como siempre, esta noche en Cara a Cara. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos con el congresista